$1.373 millones. Eso es lo que un tribunal federal en Chicago ordenó decomisar a un solo hombre en 2013. No al líder del cártel, no al fundador, no al nombre que aparece en todos los titulares, al director de operaciones. 1.300 millones es lo que ese hombre acordó perder ante un juez federal del Distrito Norte de Illinois. Lo que realmente gestionó durante 3 años es una cifra que los propios fiscales reconocieron que no podían calcular en su totalidad. Porque lo que están a punto de ver no es un caso de tráfico de drogas. Es una auditoría a la cadena de suministro más sofisticada del hemisferio occidental. Con nóminas, presupuestos de transporte, líneas de protección gubernamental y un sistema de distribución que convirtió a Chicago en el hub de mayoreo más eficiente del continente para el cártel de Sinaloa. Todo gestionado por un hombre que recibió el puesto antes de los 30 años, porque era el hijo del dueño de la logística. Si te interesa saber cómo se construye y cómo se destruye un imperio de esa escala, suscríbete. Hay más casos como este documentados en el canal. En los próximos 50 minutos vas a ver el presupuesto operativo real de la ruta México-Chicago, cuánto costaba cada envío, cuánto valía cada general en nómina, cuánto costaba mantener la ruta abierta semana tras semana. Y lo que pasó cuando el director de operaciones tomó la decisión más calculada de toda su carrera y entregó el manual completo de la organización a un tribunal federal en Illinois. Piensa en Chicago en 2006. 3 millones de personas. La tercera ciudad más grande de Estados Unidos. El nodo ferroviario más importante del país, donde convergen las rutas de distribución interior hacia el noreste, el sureste y los grandes lagos. Una ciudad construida sobre la lógica de la intermediación, mercancía que llega de un lado y sale hacia todos los demás. Ahora piensa que cada gramo de cocaína que entraba a esa ciudad en ese año había pasado, en algún punto de su recorrido, por las decisiones de un solo coordinador en Culiacán, no por sus manos, por sus órdenes, por su agenda de proveedores, su nómina de sobornos, su red de casas de seguridad y su relación personal con los mayoristas que distribuían el producto en la ciudad. Esa es la escala del problema antes de saber el nombre del hombre. El nombre es Jesús Vicente Zambada Niebla, apodo, el Vicentillo. Nacido el 24 de marzo de 1975 en Culiacán, Sinaloa, hijo mayor de Ismael El Mayo Zambada García, el cofundador del cártel de Sinaloa que nunca fue arrestado, nunca fue extraditado y nunca fue a juicio durante casi 3 décadas de construir uno de los imperios de distribución de narcóticos más longevos y eficientes del mundo. Pero para entender al Vicentillo, hay que entender primero lo que heredó. Y para entender lo que heredó, hay que retroceder a 1989. En el episodio anterior de este canal, documentamos en detalle lo que ocurrió ese año. Miguel Ángel Félix Gallardo, el padrino, el arquitecto original de la distribución de narcóticos en México, fue arrestado en abril de 1989. Desde su celda en el reclusorio sur de Ciudad de México, organizó la reunión que cambiaría la geografía del narcotráfico en el continente. Las plazas, los territorios de control y tránsito, fueron repartidas entre sus operadores de confianza. Tijuana fue para los Arellano Félix, Juárez para Amado Carrillo, el Golfo para Juan García Ábrego, y las plazas del Pacífico, las rutas que corrían a lo largo de la sierra y las costas de Sinaloa, Sonora y Nayarit, quedaron en manos de El Mayo Zambada y de Joaquín El Chapo Guzmán. Lo que Félix Gallardo repartió en ese momento no era solo territorio, era infraestructura, redes de contacto con productores colombianos, acuerdos de protección con funcionarios del gobierno federal, proveedores de transporte con años de operación sin incidentes, rutas probadas con puntos de cruce identificados. Era, en términos corporativos, una franquicia con todos sus activos operativos incluidos. El Mayo Zambada recibió esa franquicia a los 39 años, con una reputación de discreción y eficiencia operativa que sus socios y competidores reconocían por igual. Nunca fue el perfil de liderazgo visible, nunca buscó la cobertura periodística.
Mientras el Chapo construía una narrativa pública que eventualmente lo convirtió en el narcotraficante más buscado del planeta, el Mayo construyó la columna vertebral logística de la organización desde la sombra. Y dentro de esa sombra, desde los primeros años de la década de 1990, creció su hijo mayor. El Vicentillo no fue reclutado, fue formado. Hay una diferencia fundamental entre los dos procesos. El reclutamiento implica una elección exterior. Alguien te selecciona para un puesto porque has demostrado capacidades relevantes. La formación implica una decisión de continuidad. Alguien te expone sistemáticamente al funcionamiento de la organización desde antes de que tengas las herramientas conceptuales para analizarla, para que cuando llegue el momento de asumir responsabilidades, el conocimiento no sea adquirido, sino constitutivo. El Vicentillo asistió a reuniones de alto nivel del Cártel de Sinaloa desde los 15 años, no como participante activo, como observador, como el hijo del dueño que está aprendiendo el negocio familiar desde adentro. ¿Cuántos gerentes de logística en el mundo gestionan simultáneamente rutas aéreas, marítimas y terrestres en 5 países, con una nómina de cientos de proveedores distribuidos entre Colombia, Panamá, Honduras, México y Estados Unidos, sin un solo sistema de gestión empresarial registrado, sin contratos escritos, sin auditorías y sin la posibilidad de resolver disputas contractuales en ningún tribunal del mundo? La respuesta, según los expedientes del Tribunal del Distrito Norte de Illinois, es exactamente uno. Y ese hombre pasó su adolescencia sentado en reuniones donde su padre le enseñaba, sin llamarlo instrucción, cómo funcionaba cada parte del sistema. Para los primeros años del siglo XXI, el Vicentillo ya no era un observador. Era el punto de contacto operativo para los proveedores colombianos, el coordinador de las rutas de tránsito centroamericano y el enlace directo con los mayoristas americanos que recibían el producto en Chicago. Para mayo de 2005, la fecha que el acuerdo de culpabilidad del Tribunal del Distrito Norte de Illinois identifica como el inicio del periodo documentado, ya era el director de operaciones de facto de la fracción de El Mayo dentro del cártel de Sinaloa. No hubo un nombramiento formal. No hubo un contrato, no hubo una junta de accionistas donde se aprobó la designación. Hubo una transferencia gradual de responsabilidades operativas que se consolidó en torno a esa fecha y que durante los siguientes 3 años y medio generó el mayor volumen de documentación judicial sobre la cadena de suministro del cártel de Sinaloa que existe en cualquier tribunal del mundo. Lo que hacía distinto al Vicentillo de otros hijos de líderes del narcotráfico no era solo el acceso a reuniones, era el tipo de conocimiento que ese acceso producía. Otros herederos del crimen organizado aprendían el nombre de los proveedores, la ubicación de las bodegas, el contacto de los funcionarios corruptos. El Vicentillo aprendió la lógica del sistema, por qué ese proveedor en ese país, por qué esa ruta en ese momento, por qué ese funcionario y no ese otro. Aprendió la lógica antes que los datos, y eso lo convirtió en un operador, capaz de tomar decisiones autónomas en situaciones que no tenían precedente en el manual no escrito que heredó. Para finales de la década de 1990, ya gestionaba relaciones directas con proveedores intermedios en Centroamérica, no los productores colombianos, que seguían siendo interlocutores de El Mayo, sino los operadores de la etapa de tránsito. Coordinaba la recepción de envíos en puntos de escala en Honduras y Belice. Confirmaba ventanas de entrega con los responsables de las casas de seguridad en el Pacífico mexicano y mantenía comunicación directa con los distribuidores en el mercado americano. Ese proceso de asunción gradual de responsabilidades operativas tiene un paralelo exacto en la historia corporativa de cualquier empresa familiar de segunda generación. El heredero trabaja años al lado del fundador, absorbe el funcionamiento desde adentro, empieza a gestionar funciones específicas mientras el fundador retiene la visión estratégica y en algún punto la línea entre el que dirige y el que operará desaparece sin que haya habido un evento singular de transferencia. El Vicentillo cruzó esa línea, y cuando la cruzó, la estructura que heredó tenía 16 años de operación continua. Las rutas estaban probadas, los proveedores estaban identificados, los funcionarios estaban en nómina,
La relación con los mayoristas americanos estaba establecida. Lo que heredó no era un negocio en construcción, era un sistema en plena madurez operativa que requería gestión, no innovación. Y eso, en términos corporativos, es exactamente lo que hace un director de operaciones. Hay una forma de entender la estructura financiera de una organización criminal que los documentales de crimen organizado nunca usan: el análisis de cadena de suministro. No porque sea un enfoque inaccesible, sino porque la mayoría de los contenidos sobre narcotráfico no está interesada en la cadena de suministro, está interesada en los protagonistas, en los enfrentamientos, en las capturas. La mecánica de cómo se movía el dinero, cómo se coordinaban los envíos, cómo se administraba la nómina de protección, eso raramente aparece en detalle porque requiere leer 3.500 páginas de expedientes judiciales y entender qué significa cada uno de los conceptos que aparecen en ellas. Este canal lo hace, y en el caso del Vicentillo, esas 3.500 páginas existen. El Departamento de Justicia de Estados Unidos entregó ese volumen de documentación al juez federal Rubén Castillo en el caso del Distrito Norte de Illinois. La periodista Anabel Hernández tuvo acceso a los textos que el propio Vicentillo escribió de su puño y letra mientras estaba detenido, y los publicó en el libro El Traidor en 2019. Y los 3 días que el Vicentillo pasó en el estrado del juicio del Chapo en Brooklyn, en enero de 2019, generaron testimonios que los reporteros que cubrían el caso transcribieron en tiempo real. El resultado es que el cártel de Sinaloa, bajo la coordinación del Vicentillo entre 2005 y 2008, es, probablemente, la organización criminal más documentada por dentro que existe en los archivos judiciales de cualquier país, más que el cártel de Medellín, más que la camorra napolitana, más que cualquier estructura criminal sobre la que se haya producido contenido documental en español. Y lo que esos documentos muestran es una cadena de suministro que en cualquier industria legal habría sido considerada un modelo de eficiencia operativa. Empecemos por el organigrama, porque el organigrama importa. El Vicentillo no reportaba directamente al Chapo en las operaciones cotidianas, reportaba a El Mayo. El Chapo era un socio estratégico de nivel superior, cofundador del cártel de Sinaloa, titular de plazas territoriales, figura de autoridad última en las decisiones que afectaban a la organización como conjunto. Pero la gestión logística diaria, la coordinación de los envíos, la administración de la nómina de protección, eso correspondía a la estructura de El Mayo. Y dentro de esa estructura, el Vicentillo era el operador principal. Esta distinción no es solo un detalle organizacional, es una división de funciones que cualquier consultor de gestión empresarial reconocería. La gestión territorial y de fuerza, que en una corporación equivaldría al desarrollo de mercado, y la gestión de la competencia, correspondía al Chapo. La gestión financiero-logística, la cadena de suministro, los costos operativos, los proveedores, los clientes mayoristas, correspondía a la fracción de El Mayo, y operativamente, al Vicentillo. Era, en términos corporativos, una división de funciones ejecutivas. Ahora, la cadena de suministro. El producto de origen era principalmente cocaína proveniente de Colombia y Panamá, con rutas secundarias de heroína producida en la Sierra Madre Occidental mexicana. Pero la mayor parte del volumen, los cientos de kilogramos por envío que documentan los expedientes, era cocaína de origen colombiano o panameño. El primer tránsito era centroamericano. Honduras, Belice y Guatemala eran puntos de escala y almacenamiento temporal en la ruta norte. El producto llegaba a Centroamérica por vías marítimas y aéreas. Se almacenaba en instalaciones locales y desde ahí iniciaba la segunda etapa del recorrido hacia México. La entrada a territorio mexicano se hacía por múltiples modalidades simultáneas. El acuerdo de culpabilidad del Tribunal del Distrito Norte de Illinois documenta específicamente aviones privados y aviones de carga, submarinos y semisumergibles, portacontenedores con droga oculta en cargamentos de mercancía legítima, buques pesqueros, lanchas rápidas, autobuses, vagones de ferrocarril, tractocamiones y automóviles particulares. No es una lista de métodos alternativos.
Es la descripción de un sistema de redundancia operativa diseñado para garantizar que el cierre de una ruta no interrumpiera el flujo del conjunto. Los submarinos semisumergibles merecen atención especial porque representan la innovación logística más significativa del periodo. Construidos en astilleros improvisados en las selvas colombianas, sin radar, con una silueta diseñada para permanecer casi completamente bajo el nivel del agua, eran capaces de transportar varios cientos de kilogramos por viaje en rutas del Pacífico hacia las costas de Sinaloa. El costo de construcción de cada unidad era considerable. El riesgo de pérdida, si era interceptado, era total. El cargamento, la embarcación y, en muchos casos, la tripulación. Pero frente al valor del cargamento, el cálculo de riesgo favorecía la inversión. Según testimonios presentados en el juicio del Chapo, este tipo de embarcaciones operaban con una frecuencia que los fiscales describieron como rutinaria durante el periodo de mayor actividad. Los aviones de carga seguían rutas documentadas en el juicio del Chapo, que incluían aterrizajes en Toluca con procedencia de Maracaibo, Venezuela. Según testimonios presentados en ese juicio, cada vuelo podía transportar entre 3 y 4 toneladas de producto. El sistema de aterrizaje operaba con pistas improvisadas o con aeropuertos menores, donde la presencia de funcionarios en nómina garantizaba que la carga no fuera inspeccionada. Una vez en territorio mexicano, la droga entraba a la fase de almacenamiento y redistribución. Casas de seguridad distribuidas en estados del Pacífico, Sinaloa, Sonora, Nayarit, Jalisco, servían como depósitos intermedios donde el volumen de los grandes envíos se fraccionaba en unidades más pequeñas para el cruce final hacia Estados Unidos. El cruce se hacía por múltiples puntos de entrada a lo largo de la frontera. Los métodos documentados en los expedientes incluían los mismos vehículos de la lista anterior: automóviles, camiones, autobuses, más métodos específicos de ocultamiento en cargamentos de mercancía legítima que cruzaban por puertos de entrada con inspección regular. El destino final era Chicago. La elección de Chicago como hub de distribución no fue arbitraria. Chicago es el nodo ferroviario y de autopistas más importante de Estados Unidos interior, el punto desde el que se puede alcanzar el noreste, el sureste y los Grandes Lagos, con el menor costo logístico adicional. Además, para mediados de la primera década del siglo, la red de distribución mayorista en Chicago ya estaba establecida y funcionando con intermediarios de probada confiabilidad. Esos intermediarios tenían nombre: Pedro y Margarito Flores eran mayoristas de cocaína establecidos en Chicago, con una red de distribución que les permitía absorber volúmenes que los distribuidores medianos del mercado americano no podían manejar. Compraban directamente al Vicentillo a precios de cliente preferente, por debajo del precio de mercado que se cobraba a revendedores de menor escala. Ese diferencial era la herramienta de retención que el Vicentillo usaba para mantener a sus clientes americanos de alto volumen exclusivamente dentro de su red de distribución. Los números del caso de los hermanos Flores son una ventana directa a la escala del nodo Chicago. En 4 meses, entre agosto y noviembre de 2008, en el periodo en que ambos cooperaron con la DEA, Pedro y Margarito Flores movieron entre 6 y 8 toneladas de cocaína que habían comprado directamente al Vicentillo. Ese es el volumen de un solo nodo de distribución en una sola ciudad durante 4 meses. Multiplicado por todos los nodos en todas las ciudades durante todos los meses del periodo activo, la cifra total del sistema empieza a tomar una forma que las estimaciones del DOJ intentan capturar sin lograrlo del todo, pero la cadena de suministro era solo una parte del presupuesto operativo. La otra parte era la nómina de protección. Y esa nómina, según el propio testimonio del Vicentillo en el juicio del Chapo en Brooklyn, en enero de 2019, era una línea de gasto mensual de $1 millón. $1 millón al mes, 12 millones al año, solo en sobornos, solo para la fracción de El Mayo dentro del cártel de Sinaloa, solo en el periodo documentado. Déjame repetir eso porque la escala requiere procesamiento.
$12 millones anuales en pagos de protección gubernamental. Eso es, en términos comparativos, más del doble del presupuesto anual de muchos municipios medianos de México. Es el equivalente al presupuesto operativo de una empresa mediana de servicios. Y según el propio Vicentillo, era una fracción del costo operativo total, la parte que cubría los pagos de protección, no el transporte, no el almacenamiento, no la logística de cruce. El desglose de esa nómina, según el testimonio del Vicentillo en Brooklyn y según los textos publicados por Anabel Hernández en El Traidor, incluía categorías específicas. Policías federales en activo recibían entre $30,000 y $50,000 mensuales por garantizar que ciertos operativos no se realizaran, que ciertos convoyes no fueran detenidos, que cierta información no llegara a agencias que no estaban dentro del sistema de protección. Generales del ejército mexicano recibían pagos en rangos similares por el mismo tipo de garantías en sus zonas de responsabilidad militar. Jefes de agencias federales de inteligencia y seguridad recibían pagos únicos de mayor monto en casos específicos. Según los textos del Vicentillo, el equivalente a $500,000 en una sola transacción en algunos casos documentados. El Vicentillo describió en sus textos escritos desde la cárcel, textos que llegaron a Anabel Hernández a través de su abogado Fernando Gaxiola y que ella publicó en El Traidor, la frase que su propio padre, el Mayo, pronunció ante él en una de esas conversaciones sobre el sistema de protección. La traducción de esa frase al lenguaje corporativo de este canal sería: trabajamos para el gobierno y el gobierno trabaja para nosotros. Era la síntesis de un sistema que no era corrupción en el sentido de una irregularidad aislada. Era un modelo de contratación externa de servicios de seguridad operativa. En el juicio del Chapo, el Vicentillo fue más allá. Reveló pagos específicos a funcionarios de la era del presidente Vicente Fox, un coronel de la Guardia Personal del presidente, generales de la Secretaría de la Defensa Nacional, jefes regionales de la Agencia Federal de Investigación. Los nombres que mencionó y los que el propio juicio sacó a la luz en otros testimonios dejaron en claro que la nómina de protección del cártel de Sinaloa no era un accidente de gobernanza, era una política operativa con presupuesto asignado, responsable de administración y rendición de cuentas interna. $1 millón al mes en sobornos, policías federales, generales del ejército, jefes de agencias de inteligencia. ¿Cuántas personas en el gobierno mexicano sabían exactamente dónde estaba el Vicentillo coordinando la ruta? Los expedientes del Tribunal de Chicago dan una respuesta que, más de 15 años después, no ha terminado de procesarse públicamente. Ahora construyamos el número que los analistas que estudiaron el expediente estimaron para el costo operativo semanal total. Este ejercicio es importante hacerlo con transparencia. Los $5 millones semanales que aparecen en el título de este episodio no son una cifra que aparezca en el acuerdo de culpabilidad del Tribunal del Distrito Norte de Illinois. No está en los documentos del DOJ como una cifra única. Es el cálculo que surge de lo que esos documentos sí documentan, aplicado a lo que los analistas que estudiaron el caso construyeron como estimado. El razonamiento es el siguiente: la nómina de protección, $1 millón mensuales, según testimonio propio del Vicentillo, equivale a $250,000 semanales. El transporte, los costos de construcción y operación de los semisumergibles, los aviones de carga con aterrizaje en pistas controladas, los portacontenedores con cargamentos encubiertos, los puntos de almacenamiento y fraccionamiento, y los sistemas de cruce fronterizo con múltiples vehículos y conductores, representan un costo operativo que los casos comparables del periodo, incluyendo casos de la DEA, que documentan costos por kilogramo transportado, permiten estimar en varios millones de dólares semanales adicionales para el volumen que manejaba la organización, los pagos a intermediarios y proveedores. Los hermanos Flores pagaban al Vicentillo a precio de cliente preferente. Pero el Vicentillo pagaba a sus proveedores colombianos y panameños el precio de mayoreo en origen, que era considerablemente más bajo que el precio de reventa en Chicago. El margen entre esos dos puntos era el ingreso bruto de la organización, pero el costo de financiar el inventario en tránsito, la droga que en cualquier momento dado estaba en algún punto del recorrido entre Colombia y Chicago, representaba capital inmovilizado
que tenía un costo de oportunidad. Sumando los componentes documentados y los estimados que los analistas del caso construyeron a partir de los datos disponibles, el costo operativo semanal de mantener la ruta abierta superaba los 5 millones de dólares. No es el número del expediente, es el cálculo que emerge de lo que el expediente sí documenta. Y la respuesta que ese cálculo produce es contraintuitiva para quien no haya visto los números de cerca. Operar una ruta de esa escala costaba mucho más de lo que la mayoría de la gente imagina. Y eso significa que el margen de utilidad, para ser viable, tenía que ser mucho más alto todavía. Pero antes de llegar al cálculo de costos, hay otro elemento de la arquitectura que los expedientes documentan y que raramente aparece en los análisis sobre el narcotráfico: el sistema de comunicaciones. Una organización del tamaño y la complejidad de la que el Vicentillo coordinaba enfrenta un problema de comunicación que no es muy distinto al de una empresa multinacional con operaciones en 5 países. El reto es mantener sincronizadas las decisiones operativas sin poder usar los canales de comunicación convencionales, porque cualquier comunicación electrónica puede ser interceptada. La solución que esa organización desarrolló, documentada tanto en los expedientes judiciales como en los textos del Vicentillo publicados por Anabel Hernández en El Traidor, era un sistema de intermediación humana. Los mensajes operativos críticos no viajaban por teléfono ni por correo electrónico, viajaban a través de personas, mensajeros de confianza que transportaban físicamente instrucciones entre los distintos nodos de la cadena, de Culiacán a Ciudad de México, de Ciudad de México a los puntos de cruce fronterizo, de los puntos de cruce a los contactos en Chicago. Era un sistema más lento que cualquier alternativa tecnológica, pero significativamente más resistente a la interceptación. Para comunicaciones que sí requerían velocidad, se usaban teléfonos de prepago que se cambiaban con frecuencia, dispositivos de un solo uso que minimizaban el tiempo de exposición ante cualquier operación de vigilancia de comunicaciones. La DEA documentó este protocolo en múltiples investigaciones sobre el cártel de Sinaloa durante el mismo periodo. La organización tenía una cultura de seguridad operativa en comunicaciones que era, para los estándares de la época, sofisticada. Y los textos del Vicentillo van más allá de los protocolos. Describen la mecánica específica de cómo llegaban los avisos de envíos a los distintos puntos de la cadena, cómo se confirmaba la recepción en cada nodo, cómo se manejaban las excepciones, un envío retrasado por condiciones climáticas, un punto de cruce temporalmente inhabilitado por un operativo de la agencia equivocada, un proveedor que entregaba producto por debajo del peso acordado. Cada uno de esos eventos tiene en los textos del Vicentillo un protocolo de respuesta que Anabel Hernández describe como la documentación más detallada del funcionamiento interno del cártel de Sinaloa que haya producido ningún participante del sistema. La frase del padre que el Vicentillo recoge en esos textos es la síntesis del sistema. Trabajamos para el gobierno y el gobierno trabaja para nosotros. No es una frase sobre corrupción en el sentido coloquial, es una descripción de modelo de negocio. La nómina de protección no era un costo marginal o un gasto irregular, era una línea de presupuesto tan estructural como el costo del transporte o el pago a los proveedores. Era, en el lenguaje financiero de este canal, un costo fijo de operación. Y ese costo fijo tenía proveedores identificados, montos documentados y un sistema de administración con responsable asignado. El Vicentillo administraba parte de esa nómina directamente. Según su propio testimonio en el juicio del Chapo, el presupuesto que el Mayo destinaba mensualmente a sobornos era de $1 millón. No todo pasaba por las manos del Vicentillo, había categorías de pagos que el Mayo gestionaba directamente, particularmente los que correspondían a contactos de nivel estratégico. Pero la gestión operativa de los pagos a nivel regional, los cuerpos de seguridad que operaban en los corredores logísticos que el Vicentillo coordinaba, era parte de su función como director de operaciones. Déjame desglosar eso en términos que permitan visualizar la escala. Si el presupuesto mensual era $1 millón y los pagos individuales a policías federales oscilaban entre $30,000 y $50,000 mensuales, según el testimonio del propio Vicentillo, entonces el número de funcionarios en nómina a ese nivel de pago era de entre 20 y 30 personas.
solo en esa categoría de pagadores individuales. A eso hay que sumar los pagos a generales del ejército, que según los expedientes tenían rangos similares, y los pagos únicos de mayor monto a jefes de agencias, que según los textos del Vicentillo podían llegar al equivalente de $500,000 en una sola transacción, $1,000,000 al mes en sobornos estructurados como una nómina corporativa, $36 millones en el periodo de 3 años que documentan los expedientes, solo en protección, solo para la fracción de El Mayo, solo en los pagos que el Vicentillo conocía y pudo testimoniar. La cifra que los analistas del caso estimaron para el costo operativo semanal total incorpora esta nómina de protección junto con los costos de transporte, almacenamiento e intermediación. El número resultante, más de $5 millones por semana, según esas estimaciones, no es una exageración. Es el precio real de operar la infraestructura más eficiente que el narcotráfico continental haya construido en ese periodo. Y ese precio no hacía el negocio inviable, lo hacía posible. Y eso, en términos del análisis que este canal hace, es lo que convierte el caso del Vicentillo en algo diferente a todos los demás casos de narcotráfico documentados. No hay otro expediente que permita reconstruir con esta densidad qué costaba mantener abierta una ruta de esa escala, semana tras semana, durante 3 años y medio. Ese dato es la base sobre la que descansa todo lo que viene después. El colapso del sistema del Vicentillo no empezó con su arresto. Empezó 4 meses antes, en el verano de 2008, con una decisión que tomaron Pedro y Margarito Flores en Chicago. Para entender esa decisión, hay que entender la posición en la que estaban los hermanos Flores en ese momento. Eran los compradores mayoristas más importantes que el Vicentillo tenía en Estados Unidos. Compraban a escala, pagaban puntual, mantenían una red de distribución que absorbía volúmenes que otros distribuidores no podían manejar. Eran, en el lenguaje de este canal, sus clientes estratégicos más valiosos. Y también eran el punto de mayor exposición del sistema. Los mayoristas americanos son la interfaz entre la estructura logística del cártel, que opera casi completamente en territorio mexicano o en tránsito, y el mercado de consumo final, donde la presencia del dinero en efectivo, las transacciones frecuentes y la necesidad de distribuir el producto a revendedores locales crea la mayor concentración de riesgo de detección. Los hermanos Flores operaban en ese espacio, y en algún momento de 2008, las presiones acumuladas de ese espacio los llevaron a tomar contacto con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. Entre agosto y noviembre de 2008, Pedro y Margarito Flores cooperaron activamente con la DEA. Durante esos 4 meses, continuaron operando con normalidad frente al Vicentillo y sus intermediarios, mientras internamente grababan conversaciones, documentaban transacciones y entregaban información en tiempo real a los agentes federales que llevaban el caso. En esos 4 meses de cooperación encubierta, movieron entre 6 y 8 toneladas de cocaína que habían comprado al Vicentillo. Esas toneladas, ese movimiento, esas transacciones, quedaron documentadas en grabaciones que el DOJ utilizaría en los procesos judiciales que siguieron. El Vicentillo no lo sabía. Desde su perspectiva, el nodo Chicago seguía funcionando con normalidad. Sus intermediarios más confiables seguían comprando, seguían pagando, seguían recibiendo el producto. El sistema de compartimentación que protegía la estructura logística central del cártel contra la penetración de inteligencia funcionaba precisamente porque la confianza entre el Vicentillo y los hermanos Flores era real. Habían operado juntos durante años. El nivel de la relación iba más allá de una transacción comercial ordinaria. Esa confianza era la vulnerabilidad. En un sistema diseñado para la compartimentación, donde cada operador conoce solo la parte del proceso que le corresponde, donde la información se fracciona para que la captura de un nodo no comprometa al conjunto, el punto de mayor riesgo siempre es el nodo donde la confianza reemplaza al protocolo. El Vicentillo conocía a los hermanos Flores lo suficientemente bien como para confiar en ellos más de lo que el protocolo de seguridad de la organización habría permitido. Mientras tanto, en paralelo con las grabaciones de los hermanos Flores, el aparato judicial del Distrito Norte de Illinois estaba construyendo el caso.
Los 3.500 páginas de expedientes que el DOJ entregó al juez federal, Rubén Castillo, representan ese proceso de construcción, la acumulación de testimonios, grabaciones, registros financieros y documentos operativos que eventualmente configuraron el caso más completo que ningún tribunal federal americano había tenido sobre la estructura interna del cártel de Sinaloa. Para entender lo que significan 3.500 páginas de expediente sobre una organización criminal, hay que pensar en lo que eso requiere producir. No son 3.500 páginas de acusaciones, son 3.500 páginas de documentación, transcripciones de llamadas interceptadas, registros de transferencias financieras, declaraciones de testigos con sus correspondientes referencias cruzadas, identificación de estructuras corporativas utilizadas para el lavado, mapas de rutas con fechas y volúmenes estimados, nóminas de sobornos con nombres y montos. Es la diferencia entre decir que alguien es culpable de algo y poder demostrar, página por página, exactamente cómo funcionaba ese algo. Esa documentación era el resultado de años de trabajo de inteligencia acumulada, no solo de los 4 meses de cooperación de los hermanos Flores, sino de una investigación que venía construyéndose desde varios años antes, a partir de múltiples fuentes que se fueron superponiendo hasta alcanzar la densidad suficiente para sostener un caso federal. El arresto llegó el 19 de marzo de 2009 en Ciudad de México, en la zona de Lomas del Pedregal. No fue el resultado de una penetración de la red de comunicaciones del Vicentillo, no fue el producto de una operación de inteligencia que hubiera localizado su sistema de comunicación segura. Fue un patrullaje militar que identificó en la calle a personas que los servicios de inteligencia habían asociado a la estructura. El Vicentillo fue detenido junto con 5 subordinados. Tenían armamento. No era el tipo de arresto que presupone semanas de vigilancia y seguimiento de comunicaciones. Era el tipo de arresto que presupone presencia y reconocimiento en campo. Eso tiene una implicación operativa importante que los expedientes no resuelven explícitamente. Si el Vicentillo fue localizado por un operativo de campo y no por penetración de sus comunicaciones, la pregunta de si alguien dentro del sistema proporcionó información sobre su ubicación ese día permanece sin respuesta oficial en los documentos públicos. Pasó un año en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano, antes de ser extraditado a Chicago en febrero de 2010. Ese año fue el periodo de negociación. Y ese año fue también el periodo en que empezó a escribir. El Altiplano es una prisión de máxima seguridad ubicada en el Estado de México, diseñada para aislar a sus internos de todo contacto externo no controlado. Es la prisión desde la que el Chapo se fugó 2 veces, lo que da una medida de su nivel de control. En ese contexto, la producción escrita del Vicentillo, textos que describían con detalle el funcionamiento operativo del cártel de Sinaloa, representa un hecho que los expedientes dejan sin explicar completamente. Los documentos no describen el canal exacto por el que esos textos salieron de la prisión y llegaron al abogado Fernando Gaxiola. Lo que los expedientes sí registran es que llegaron. ¿Cómo salieron del altiplano sin conocimiento o con conocimiento de las autoridades penitenciarias? Esa es una de las preguntas sobre el caso que ningún documento público ha respondido. Los textos llegaron a Anabel Hernández. Ella los utilizó como fuente primaria para El Traidor. Y lo que describen, según el libro, es una narración de primer nivel sobre el sistema que el Vicentillo operó, desde los acuerdos con proveedores colombianos hasta la nómina de funcionarios mexicanos, pasando por los protocolos de comunicación, los sistemas de transporte y la gestión de los incidentes que surgían inevitablemente en cualquier sistema de esa complejidad. Sus abogados en Chicago construyeron una estrategia de defensa que argumentaba que el Vicentillo ya era, antes del arresto, un informante activo de la DEA, que el Mayo y el Chapo lo habían enviado deliberadamente a cooperar, que el arresto había sido no una captura, sino una entrega acordada dentro de un plan mayor para que la organización obtuviera beneficios del aparato judicial americano, información sobre investigaciones en curso, capacidad de influir sobre qué casos avanzaban y cuáles se archivaban.
y protección operativa para las partes de la estructura que quedaban fuera del alcance del acuerdo. El Departamento de Justicia negó bajo juramento que existiera un acuerdo previo de inmunidad con el Vicentillo antes de su arresto. El debate nunca se resolvió públicamente. Si la tesis de la defensa fuera correcta, lo que el juicio del Chapo presentó como la cooperación de un exdirector de operaciones que entregó el manual de la organización para reducir su sentencia, sería en realidad el movimiento más sofisticado de inteligencia corporativa que el cártel de Sinaloa haya ejecutado. Enviar a su propio CEO al aparato judicial americano como agente doble, con la misión de maximizar los beneficios de la cooperación mientras se minimizaba el daño real a la estructura. Si la tesis de la defensa fuera incorrecta, si la cooperación fue genuinamente una decisión personal del Vicentillo, tomada frente a la perspectiva de décadas de cárcel, entonces el hombre que coordinó la cadena de suministro más eficiente del narcotráfico continental tomó la decisión corporativa más fría de su carrera: entregar la organización que su padre construyó a cambio de salir libre a los 46 años. Los expedientes no permiten saber con certeza cuál de las dos versiones es verdadera. Lo que sí permiten saber es lo que pasó después. Las consecuencias de la cooperación del Vicentillo no se limitaron a su propia sentencia. En 2019, el juicio del Chapo en Brooklyn terminó con una condena a cadena perpetua más 30 años. El Vicentillo fue uno de los testigos que construyó ese caso. Sus 3 días en el estrado fueron, según los reporteros que cubrían el juicio, uno de los testimonios más detallados y técnicamente precisos que ningún testigo de la acusación había entregado en un proceso de ese nivel. No fue el testimonio de alguien que enumera nombres para cumplir con su acuerdo. Fue el testimonio de alguien que entendía la arquitectura del sistema desde adentro y podía explicarla con la precisión de quien la había diseñado y operado. Para llegar a ese estrado, el Vicentillo recorrió un proceso que tardó casi 4 años desde el arresto hasta el acuerdo de culpabilidad. La extradición en febrero de 2010 lo llevó al Distrito Norte de Illinois, bajo custodia del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos. Quedó detenido en el Centro Correccional Metropolitano de Chicago, la misma instalación donde en otros momentos estuvieron detenidos otros extraditados de alto perfil provenientes de México. La distancia entre ese centro de detención y la sede del Tribunal Federal del Distrito Norte de Illinois, donde el juez Rubén Castillo presidía el caso, era de pocos kilómetros. Pero el proceso judicial que se desarrollaría entre esas dos coordenadas tardaría 3 años en producir un resultado formal. Durante ese periodo, el Vicentillo seguía siendo simultáneamente un acusado, un testigo potencial y, según la tesis de sus propios abogados, un activo estratégico que el DOJ necesitaba tanto o más de lo que él necesitaba al DOJ. Esa posición de negociación, si la tesis de la defensa era correcta, era la que determinaba los términos del acuerdo de culpabilidad de 2013. El acuerdo de culpabilidad como instrumento legal es una herramienta procesal específica del sistema judicial americano que no tiene equivalente exacto en los sistemas judiciales latinoamericanos. No es simplemente una confesión, es un contrato bilateral entre el acusado y la Fiscalía Federal, donde el acusado se declara culpable de cargos específicos a cambio de condiciones negociadas sobre la sentencia, la cooperación futura y, en casos relevantes, la protección de ciertos activos o personas que el acusado negocia explícita o implícitamente. El acuerdo de culpabilidad del Vicentillo, registrado en el Tribunal del Distrito Norte de Illinois en 2013, incluyó la declaración de culpabilidad por tráfico de narcóticos y crimen organizado, el decomiso acordado de $1.373 millones, una multa de 4 millones y una sentencia que el propio tribunal redujo significativamente como reconocimiento del nivel de cooperación prestado. Ese reconocimiento, la reducción de la sentencia, es la métrica visible de cuánto valor le asignó el DOJ a lo que el Vicentillo entregó. La sentencia reducida implicaba que, con tiempo servido y crédito por buen comportamiento, el Vicentillo estaría en condiciones de ser liberado antes de cumplir la totalidad de los 15 años originales. Y efectivamente, en algún momento alrededor de 2021, salió de la custodia federal americana.
a los 46 años, con su familia establecida en suelo estadounidense. Rodrigo el Chino Antrax y Felipe el Ingeniero Cabrera, figuras clave de la estructura del cártel de Sinaloa, fueron procesados en casos parcialmente construidos sobre la información que el Vicentillo entregó. Y en julio de 2024, el Mayo Zambada, el fundador de la estructura que el Vicentillo heredó, el padre del COO, fue trasladado a suelo americano para enfrentar cargos federales. La ironía histórica completa es esta. El Vicentillo cooperó contra el Chapo. Guzmán López, el hijo del Chapo, cooperó contra el Mayo. El hijo de uno delató al padre del otro. El hijo del otro delató al padre de uno. Es la cadena de traiciones que este canal documenta en secuencia, y que tiene su primer eslabón exactamente en el reparto que Félix Gallardo hizo desde su celda en 1989. Si la arquitectura de este caso te resultó difícil de creer, el organigrama, la cadena de suministro, la nómina de sobornos, el sistema de comunicaciones, el episodio de Félix Gallardo muestra de dónde viene todo. El Vicentillo heredó una estructura que tiene su origen exacto en ese reparto. Cuando veas los dos episodios juntos, el patrón de herencia operativa entre 1989 y 2008 se vuelve imposible de ignorar. Link en la descripción. Pero primero, la respuesta que ningún expediente ha dado completamente sobre el dinero que no apareció. Hay una forma de calcular la magnitud de lo que desapareció, en este caso, que exige comparar dos números con mucho espacio entre ellos. El primero es el decomiso acordado, 1.373 millones de dólares. Tribunal del Distrito Norte de Illinois, 2013. Número verificado. Número de registro judicial. Número que aparece en los documentos públicos del caso. El segundo es el estimado del volumen total que el cártel de Sinaloa generó en el periodo que el Vicentillo coordinó. El DOJ no publicó un cálculo oficial del ingreso total del cártel de Sinaloa entre 2005 y 2008. Pero sí hay datos que permiten construir un orden de magnitud. El acuerdo de culpabilidad del Chapo, en 2019, incluía un decomiso de más de 12.600 millones de dólares, reconocido por el tribunal como el monto de las ganancias ilícitas atribuibles a él directamente, y que el propio tribunal reconoció que era probablemente una subestimación del total. Los analistas de la DEA y del Departamento del Tesoro, que publicaron estimados sobre el flujo de capital del narcotráfico mexicano hacia el mercado americano durante esa década, hablaban de decenas de miles de millones de dólares anuales para el cártel en su conjunto. La brecha entre los 1.373 millones del acuerdo de culpabilidad del Vicentillo y el volumen total estimado de la organización durante ese periodo es inmensa. No es una discrepancia contable. Es la evidencia de algo que los expedientes explican estructuralmente. El dinero que el Vicentillo acordó decomisar era el que los fiscales pudieron asociar a él específicamente, con documentación suficiente para sostenerlo en un acuerdo judicial. Era el dinero que tenía su nombre encima, de alguna forma directa o trazable. El dinero que no tenía su nombre encima nunca apareció en el acuerdo. Esa es la arquitectura de la invisibilidad. Y para entenderla, hay que entender cómo funciona el sistema de lavado que una organización de esa escala construye a lo largo de décadas de operación. El efectivo que generaba la red de distribución en Chicago, billetes de baja denominación, acumulados en propiedades del área metropolitana, resultado de miles de transacciones al nivel del mercado de consumo, era el problema más visible y el más urgente de resolver. Una red de distribución que movía toneladas de cocaína hacia una ciudad de 3 millones de personas generaba cantidades de efectivo que no podían ser manejadas logísticamente sin un sistema de conversión. La primera etapa de ese sistema era la estructuración, lo que los expedientes llaman en español técnico pitufeo. El proceso consiste en fraccionar grandes sumas de efectivo en depósitos múltiples por debajo del umbral de reporte obligatorio de las instituciones financieras americanas. En Estados Unidos, ese umbral era de $10,000 por transacción. Una organización que necesita convertir decenas de millones de dólares en efectivo a depósitos bancarios tiene que distribuir ese trabajo entre un número suficientemente grande de personas
las llamadas hormigas o pitufos, que realizan depósitos individuales en múltiples sucursales, en múltiples días, en múltiples nombres. La investigación de los hermanos Flores y el caso Vicentillo documentaron este patrón en el lado americano de la cadena. El efectivo recaudado en Chicago no se enviaba directamente a México. Se pasaba primero por una serie de cuentas bancarias en instituciones americanas, convertido en instrumentos financieros formales. Y desde ahí se iniciaba el movimiento internacional. La segunda etapa del sistema era la conversión internacional. Y aquí es donde los expedientes del caso Vicentillo y los de investigaciones contemporáneas del Departamento del Tesoro revelan algo que pocas veces aparece en los análisis sobre el narcotráfico mexicano: el papel de las redes de intermediación financiera chinas. Los especialistas en lavado de activos del Departamento del Tesoro documentaron durante la primera y segunda décadas del siglo XXI un fenómeno que denominaron redes chinas de lavado de dinero, estructuras de intermediación financiera vinculadas a comunidades empresariales chinas en México, en Estados Unidos y en Asia, que podían absorber grandes volúmenes de efectivo de origen ilícito y reintroducirlos al sistema financiero formal con una eficiencia que las redes de lavado tradicionales no podían igualar. El mecanismo operaba aprovechando las estructuras de compensación que las comunidades chinas habían desarrollado históricamente para mover dinero entre continentes sin depender del sistema bancario formal. Estructuras conocidas bajo el concepto del sistema de Hawala, adaptadas a las condiciones del comercio transnacional del siglo XXI. En términos prácticos, una organización de narcotráfico que necesita convertir dinero efectivo en Chicago en activos utilizables en México o Latinoamérica puede hacerlo a través de un intermediario chino que opera en ambos mercados. El intermediario recibe el efectivo en Chicago. Un corresponsal suyo en México entrega la cantidad equivalente, menos una comisión, a un destinatario designado por la organización. El dinero no viaja físicamente. Solo cambia de manos en dos puntos distintos del sistema, sin registro bancario del movimiento entre ellos. Este mecanismo, cuando se escala a los volúmenes que maneja una organización del tamaño del cártel de Sinaloa, se convierte en una infraestructura paralela de sistema de pagos internacionales, con capacidad para procesar cientos de millones de dólares sin dejar rastro en los registros de las instituciones financieras reguladas. Lo que el Departamento del Tesoro identificó y lo que las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera Mexicana corroboraron en publicaciones posteriores es que estas redes no eran exclusivas del cártel de Sinaloa. Eran servicios de intermediación financiera disponibles para múltiples organizaciones criminales, con estructuras de precio y capacidad que variaban según el volumen y la urgencia. Eran, en el lenguaje de este canal, proveedores de servicios de lavado. Cuando el dinero ya había salido del circuito del efectivo americano y había sido convertido a través de estos sistemas de intermediación, la siguiente etapa era su conversión en activos físicos que pudieran ser gestionados con apariencia de legitimidad. Los bienes raíces eran el instrumento principal. En los procesos judiciales derivados del caso Vicentillo y del caso Chapo, los fiscales identificaron propiedades específicas en México vinculadas a la estructura de El Mayo. Uno de los activos más documentados era un rancho en el estado de Sinaloa, identificado en los expedientes como parte del patrimonio controlado por la estructura de la familia Zambada, con un valor estimado por los peritos judiciales en varios millones de dólares. El registro de la propiedad mostraba a una empresa como titular. Esa empresa tenía accionistas que no tenían ninguna relación documentada pública con el cártel. Cuando los investigadores intentaron trazar la cadena de titularidad hacia arriba, encontraron capas de sociedades anónimas en múltiples jurisdicciones, algunas en estados mexicanos con registros mercantiles incompletos, algunas en jurisdicciones centroamericanas con baja cooperación en solicitudes de información, algunas en paraísos fiscales caribeños, donde la titularidad nominal y la titularidad real podían ser completamente distintas. Esa estructura de capas es lo que los especialistas en lavado de activos llaman beneficial ownership obscuring, el ocultamiento de la titularidad real detrás de una cadena de titulares nominales suficientemente larga
y geográficamente dispersa como para que la investigación de cada capa requiera un proceso legal separado, en una jurisdicción distinta, con un estándar de cooperación distinto. El rancho fue identificado, fue documentado en los expedientes, pero entre la identificación judicial del activo y la ejecución efectiva del decomiso, hay un proceso legal internacional que puede tardar años o no completarse nunca si la jurisdicción donde está el activo no coopera con la velocidad o la profundidad que requiere el tribunal americano. Eso podría significar muchas cosas. Podría significar que los activos fueron efectivamente entregados de formas que los documentos públicos no detallan. Podría significar que el valor de la cooperación del Vicentillo fue suficientemente alto como para que la ejecución agresiva del decomiso no fuera una prioridad del D o J. Podría significar que los activos vinculados al Vicentillo específicamente, como distinto de los activos de la estructura en general, estaban suficientemente separados de su nombre como para no ser localizables mediante los mecanismos disponibles. Es un patrón que se repite en los grandes casos de decomiso de activos del narcotráfico. La orden judicial existe. El activo está identificado. La ejecución queda paralizada en algún punto de la burocracia del proceso legal internacional. Hay otro ángulo de esta brecha que los expedientes del caso Vicentillo insinúan sin resolverlo. El dinero que la organización generó durante los años previos al periodo documentado, los años en que el Vicentillo fue formándose, los años de la década de 1990 en que el Mayo consolidó el control de las plazas del Pacífico, ese dinero tiene una historia de lavado que ningún tribunal americano ha podido documentar con la misma densidad que el periodo 2005 a 2008. Es dinero más viejo, convertido en activos, con más tiempo de antigüedad, integrado más profundamente en economías legales de múltiples países. El Vicentillo acordó perder 1.300 millones. El Chapo fue condenado a devolver más de 12.600 millones. El cártel que ambos coordinaron generaba estimados de decenas de miles de millones en el periodo activo. ¿Dónde está la diferencia? Esa pregunta sigue activa en varios tribunales federales americanos y en las investigaciones del Departamento del Tesoro que continúan catalogando activos a nombre de estructuras vinculadas al cártel de Sinaloa. Para entender por qué esa diferencia es tan grande y tan difícil de recuperar, hay que entender los sectores específicos que la organización usó para convertir el efectivo en activos legales. Los expedientes del caso Vicentillo, las designaciones OFAC sobre la estructura de El Mayo, publicadas en distintos periodos, y las investigaciones periodísticas documentadas por Reuters y procesos sobre el patrimonio de la organización, permiten reconstruir el mapa sectorial de esa conversión. El sector inmobiliario fue el primero y el más sostenido, no solo propiedades rurales, como el rancho sinaloense que mencionamos antes. Las designaciones OFC sobre personas y empresas vinculadas a la estructura de El Mayo incluyen propiedades urbanas en Culiacán, en Mazatlán y en Ciudad de México, edificios comerciales, complejos residenciales, bodegas industriales, propiedades que en el momento de ser identificadas por las autoridades llevaban años generando ingresos legales por concepto de rentas, arrendamientos y servicios, con una historia fiscal aparentemente limpia que hacía el proceso de decomiso significativamente más complejo que el de un activo cuyo origen ilícito fuera inmediatamente visible. El sector agropecuario fue el segundo vector sistemático de conversión. La Sierra y el Valle de Sinaloa tienen una tradición agrícola legítima de larga data: horticultura, ganadería, producción de granos. Ese contexto creó condiciones ideales para que capitales de origen ilícito se integraran como inversiones en el sector agropecuario regional, sin llamar la atención inmediata de las autoridades fiscales o financieras. Un rancho ganadero en Sinaloa con 1.000 cabezas de ganado es, sobre el papel, un activo productivo legítimo. Su rentabilidad real puede ser negativa, si el propósito no es generar utilidades del ganado, sino lavar la inversión inicial, y sin embargo, pasa perfectamente por los filtros de las instituciones financieras que procesan sus créditos y cuentas operativas. El tercer sector documentado en las designaciones OFAC y en las investigaciones periodísticas es el de la distribución y comercialización de alimentos. La organización de El Mayo
Según múltiples reportes periodísticos basados en documentos judiciales, tenía presencia en cadenas de distribución de productos básicos en el noroeste de México. Empresas distribuidoras que abastecían tiendas y mercados con productos como aceite, harina y refrescos. Negocios de bajo margen pero alto volumen que necesariamente manejan grandes cantidades de efectivo en sus operaciones cotidianas y que por esa razón son uno de los instrumentos de lavado más difíciles de detectar. El efectivo de origen ilícito se mezcla con el efectivo de operaciones legítimas dentro del mismo flujo operativo, haciendo prácticamente imposible distinguir uno del otro sin una auditoría forense de profundidad que las autoridades mexicanas rara vez tienen capacidad de completar. Y luego está el sistema bancario, el de los grandes bancos internacionales que procesaron las transferencias sin hacer demasiadas preguntas. En el periodo en que el Vicentillo coordinaba la ruta México-Chicago, el sistema de transferencias de fondos entre instituciones financieras de distintos países operaba con un nivel de supervisión que, en retrospectiva, los reguladores americanos describirían como insuficiente. El caso del Banco HSBC es el más documentado en expedientes públicos. En 2012, el DOJ llegó a un acuerdo con HSBC Holdings, por el que el banco admitió que sus operaciones en México habían procesado cientos de millones de dólares para el cártel de Sinaloa y para otras organizaciones del narcotráfico. La multa fue de 1.900 millones de dólares. En ese momento, la mayor sanción bancaria por lavado de dinero en la historia americana. Ningún ejecutivo del banco enfrentó cargos penales individuales. El mecanismo que el DOJ describió en ese caso es precisamente el que la estructura del Vicentillo necesitaba en el lado americano de la cadena. Cuentas de empresas aparentemente legítimas, que recibían transferencias, retiraban efectivo en volúmenes que deberían haber activado los sistemas de reporte obligatorio y cuyas operaciones no fueron marcadas por los sistemas de cumplimiento del banco durante años. No porque los sistemas no pudieran detectarlas, sino porque, según los fiscales americanos, los protocolos de cumplimiento del banco no se aplicaban con la consistencia necesaria en las operaciones de sus filiales mexicanas. El caso HSBC es el más visible, pero no es el único. Las investigaciones del Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN, de los Estados Unidos, publicadas en distintos periodos, documentan patrones de procesamiento de transferencias sospechosas por parte de múltiples instituciones financieras en casos relacionados con el narcotráfico mexicano. Lo que esos documentos revelan es que el sistema bancario formal no era un obstáculo para el lavado del dinero del cártel de Sinaloa. Era, en ciertos periodos y en ciertas instituciones, parte de la infraestructura. Cuando el DOJ intentó rastrear el dinero generado durante el periodo del Vicentillo hacia el final de la cadena, hacia las cuentas y activos donde se acumuló la riqueza, encontró que había pasado por suficientes capas de intermediación institucional como para perder legalmente su trazabilidad directa. Las transferencias bancarias de la época, antes de los niveles actuales de supervisión antilavado, no siempre generaban los registros necesarios para reconstruir la cadena completa de movimientos, y las instituciones que procesaron esas transferencias, incluso cuando fueron sancionadas años después, no produjeron la documentación retroactiva que hubiera permitido cerrar el rastro. Esa es la razón fundamental por la que el decomiso de los Chapo, los Vicentillo y los Mayo del narcotráfico mexicano son siempre órdenes de magnitud inferiores al dinero que realmente generaron. No es que los jueces no quieran ordenar el decomiso completo, es que el dinero que no puede ser rastreado legalmente hasta un activo específico no puede ser decomisado legalmente, y el sistema estaba diseñado, precisamente, para que el rastro se interrumpiera antes de llegar a los activos finales. El estado actual del patrimonio asociado a la estructura de El Mayo, y por extensión al periodo que el Vicentillo coordinó, es el objeto de una investigación que el arresto de El Mayo en julio de 2024 reactivó con nuevas herramientas. El proceso en Texas incluye cargos de lavado de dinero que, si prosperan, permitirían al DOJ
presentar evidencia sobre activos específicos que no estaban incluidos en los casos anteriores. Lo que ese proceso revele, si es que revela algo antes de que este episodio sea producido, podría cambiar materialmente lo que sabemos sobre el destino del dinero que desapareció. Por ahora, la brecha entre lo incautado y lo estimado sigue siendo la historia más grande que los expedientes documentan sin resolver. En marzo de 2026, el caso del Vicentillo tiene este estado. Jesús Vicente Zambada Niebla está libre en territorio americano. Fue fotografiado en el aeropuerto de Washington, D.C. en enero de 2024 abordando un vuelo a Miami. Su nombre fue retirado de la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Los detalles de sus condiciones de vida actuales no están en los documentos públicos, pero la combinación de su libertad de movimiento en territorio americano y la eliminación de su nombre de la lista OFAC indica un nivel de resolución formal con el sistema judicial estadounidense que pocos extraditados de alto perfil han alcanzado. La remoción de la lista OFAC es un indicador que merece atención específica. Esa lista, la lista de Specially Designated Nationals, es el mecanismo que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos utiliza para bloquear el acceso al sistema financiero americano de personas y entidades asociadas al narcotráfico y a otras actividades ilícitas. Estar en esa lista significa que ninguna institución financiera americana puede procesar transacciones para ese individuo, que sus activos identificables en jurisdicción americana quedan congelados, y que cualquier empresa o persona que haga negocios con alguien en la lista queda expuesta a sanciones. Ser removido de ella significa que el Tesoro de los Estados Unidos considera que esa persona ya no representa una amenaza activa a la integridad del sistema financiero americano. Para el hijo del cofundador del cártel de Sinaloa, que fue su director de operaciones durante 3 años y medio, y firmó un acuerdo de culpabilidad por $1.300 millones, esa remoción es una declaración de estatus que va más allá de lo procesal. Ismael El Mayo Zambada, su padre, y el arquitecto de la estructura que el Vicentillo heredó y coordinó, está detenido en una celda federal en Texas esperando juicio. Fue trasladado a Estados Unidos en julio de 2024, en circunstancias que su abogado describió como un secuestro, llevado con un pretexto a una reunión en México y entregado en un avión privado a las autoridades americanas, con la cooperación, según esa versión, de Joaquín Guzmán López. Enfrenta cargos de tráfico de narcóticos y lavado de dinero. El proceso está en una etapa inicial que en el momento de producir este episodio no ha producido resultado definitivo. Lo que los analistas que siguen el caso observan es si el Mayo seguirá el mismo camino que su hijo, si la cooperación volverá a ser la herramienta que determina el resultado y si el modelo que el Vicentillo construyó entre 2010 y 2021 es transferible a la generación que lo fundó. Joaquín El Chapo Guzmán cumple cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad ADX, Florence, en Colorado, desde 2019. La condena incluye una orden de decomiso de más de $12.600 millones, que en el momento de producir este episodio sigue siendo mayoritariamente no ejecutada. Pedro y Margarito Flores, los intermediarios de Chicago, cuya cooperación con la DEA inició el proceso que destruyó la estructura del Vicentillo, están en libertad supervisada. Sus sentencias, igualmente reducidas en función de su nivel de cooperación, los llevaron a la calle años antes de lo que las penas originales habrían dictado. Los 3.500 páginas del expediente del Distrito Norte de Illinois permanecen como la radiografía más completa jamás producida en un tribunal federal sobre la cadena de suministro del cártel de Sinaloa. Documentan métodos, rutas, proveedores, nóminas, estructuras de mando y protocolos operativos, con un nivel de detalle que no tiene equivalente en ningún proceso judicial anterior o posterior sobre el narcotráfico mexicano. Y a pesar de esa densidad documental, el destino de la mayor parte del dinero que esa operación generó sigue sin aparecer en ningún expediente. Miguel Ángel Félix Gallardo, el padrino, el hombre que construyó la arquitectura original de la que el Vicentillo heredó su función,
Fue detenido en 1989 y trasladado, en 2023, a prisión domiciliaria en Guadalajara. Los reportes de ese traslado lo describieron realizando jardinería como parte del régimen de actividades. Tiene 80 años y ha pasado más de 3 décadas privado de libertad. Ismael El Mayo Zambada, el heredero de de la arquitectura y padre del Vicentillo, está en una celda federal en Texas a los 77 años. Joaquín El Chapo Guzmán, el socio estratégico que compartió la cúpula de la organización con El Mayo durante décadas, cumple cadena perpetua a los 67 años. La condena incluye una orden de decomiso de más de 12.600 millones de dólares que sigue siendo mayoritariamente no ejecutada, y el director de operaciones que coordinó la cadena de suministro entre todos esos niveles durante el periodo de mayor expansión de la organización, que entregó el manual operativo completo al DOJ, que testificó durante 3 días en el juicio más mediático del narcotráfico en la historia, está libre en Estados Unidos a los 50 años, con su familia en suelo americano y su nombre fuera de las listas de sanciones internacionales. La orden de decomiso de 1.373 millones de dólares a su nombre sigue siendo, en términos de ejecución efectiva, un misterio tan abierto como el destino del dinero que nunca apareció en los expedientes. Hay un modelo implícito, en el caso del Vicentillo, que los expedientes documentan sin nombrarlo, el modelo del CO o cooperador. El fundador construye el sistema. El COO lo opera en su periodo de mayor escala. Cuando el sistema se vuelve insostenible, por presión investigativa, por traición de un intermediario, por el peso acumulado de años de exposición, el COO coopera, entrega el conocimiento operativo, destruye a los socios de nivel estratégico a través del testimonio, y sale libre con años por delante y con activos que, por arquitectura del sistema, nunca tuvieron su nombre. Si ese modelo fue deliberado o emergente, si fue diseñado por el Mayo o construido por el Vicentillo sobre la marcha, es la pregunta que los expedientes no pueden responder, pero el resultado es que ese modelo funcionó con una eficiencia que los fundadores y los líderes estratégicos que no siguieron el mismo camino no obtuvieron. Hay un número que resume la brecha entre lo que los tribunales americanos pudieron capturar y lo que la organización generó durante las décadas de operación activa. Es la diferencia entre los miles de millones en órdenes de decomiso que existen en los registros judiciales y los cientos de millones que fueron efectivamente ejecutados y localizados. Esa diferencia representa la mayoría absoluta del dinero estimado. Está en algún lugar del sistema financiero global, convertida en propiedades, en empresas, en activos de inversión, en cuentas a nombres que no aparecen en ningún expediente, integrada en economías legales con tiempo suficiente para que la trazabilidad sea un ejercicio académico, no un mecanismo de recuperación viable. La cadena de traiciones que este canal documenta en su secuencia de episodios tiene una simetría que difícilmente podría haber sido diseñada. El Vicentillo entregó al Chapo. Guzmán López, el hijo del Chapo, entregó a El Mayo, el padre del Vicentillo. Una generación traicionó a la otra usando exactamente el mismo mecanismo, la cooperación con el aparato judicial americano, que la generación anterior había construido y considerado una herramienta de ventaja estratégica, no una amenaza existencial. La ironía histórica completa solo se hace visible cuando se ven los 3 episodios en secuencia. La lógica de los imperios financieros del crimen organizado produce resultados que ningún modelo corporativo convencional podría anticipar. Los fundadores presos, los herederos libres, el capital generado invisible y el manual operativo completo archivado en 3.500 páginas de expediente en un tribunal de Chicago donde cualquier investigador puede leerlo, pero donde el dinero que ese manual describe sigue sin aparecer. Esa es la pregunta definitiva que el caso del Vicentillo deja abierta en el registro judicial. Si el decomiso de 1.373 millones fue acordado, pero su ejecución es en gran parte desconocida públicamente, y si el conocimiento operativo que él entregó fue suficiente para que el sistema judicial americano lo considerara resuelto, entonces el balance final de su caso es el de un hombre que entregó la arquitectura de un imperio
y salió al otro lado con décadas de vida por delante. Los expedientes no permiten saber si eso fue el resultado de un cálculo elaborado desde el principio o la consecuencia de una serie de decisiones tomadas bajo presión, pero el resultado es el mismo en cualquiera de los dos casos. Si este caso te dejó con más preguntas que respuestas, el episodio de Félix Gallardo en este canal responde algunas. Él construyó la estructura que el Vicentillo heredó, las rutas del Pacífico, los proveedores colombianos, el sistema de protección gubernamental. Todo tiene origen en ese reparto de 1989 que documentamos en detalle. Cuando veas los dos episodios juntos, la línea de herencia operativa entre el Guadalajara de los 80 y el Chicago de los 2000 se vuelve un arco narrativo continuo que resulta imposible de ignorar. Link en la descripción. Él se hizo o más eficiente de la historia del narcotráfico mexicano, cooperó con el DOJ por convicción propia, por cálculo personal frente a décadas de cárcel, o por orden directa de su padre en una operación de inteligencia corporativa que los expedientes jamás pudieron demostrar ni desmentir. ¿Qué pasó exactamente con los miles de millones que la estructura generó durante los 3 años de su coordinación? El dinero que no apareció en ningún acuerdo de decomiso, que no está en ninguna cuenta con su nombre y que según la arquitectura del sistema fue diseñado desde el principio para no estarlo. Y es posible que la entrega del manual operativo completo al Departamento de Justicia de Estados Unidos haya sido, en última instancia, el movimiento corporativo más calculado y más exitoso de toda su carrera.